del profeta mayor, del profeta mayor Isaías, y de Miqueas, que representa a la otra subdivisión, que podríamos decir que es el profeta menor. O sea que mientras la tarea de Oseas se estaba desarrollando en el reino del norte, mientras él estaba llevándole palabra al pueblo de Israel por aquel entonces, el profeta Isaías y Miqueas estaban trabajando en el reino del sur, que estaba compuesto eh, por las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ya que por allá, después de la muerte de Salomón, el reino queda dividido, se produce un sigma, cuenta la historia de Israel, y que bueno, el trabajo de Oseas no fue fácil, yo creo que el trabajo de Oseas fue bastante complejo, porque creo que profetizó en uno de los peores, en los peores ámbitos donde podría haber estado un profeta de Dios, porque Jeroboam II se lo considera, hijo de Salomón, se lo considera como el peor rey de Israel. Y no solamente podemos ver eso, sino vemos en la historia a través de este libro, podemos ver de que el reino del norte, a mí me sorprendía poder llegar a conocer algo más de este libro, porque el reino del norte vemos de que todos los reyes que gobernaron sobre ese reino, ninguno siguió a Jehová, ninguno adoró a Dios. Eran todos reinos que estaban basados en la idolatría. De hecho, bueno, la palabra profética de Oseas es muy fuerte, y el ejemplo que Dios eh, le dice a Oseas que tiene que hacer no es fácil creo, para cualquier persona. Pero bueno, él tomó la decisión y obedeció a Dios, y bueno, fue allí que en carne propia vivió lo que Dios estaba padeciendo por aquel entonces de parte del pueblo de Israel, de ese pueblo que había hecho un pacto allí en el monte Sinaí de que su Dios era Jehová de los ejércitos. Pero aquí en esta instancia, en este periodo donde estaba el profeta Oseas haciendo su labor ministerial, vemos de que el pueblo se había olvidado de Jehová, y que el pueblo estaba tras dioses ajenos. Y bueno, como les decía, Jeroboam fue uno de los peores reyes, porque eh, lo único que permitía era la idolatría, y generalmente cuando el pueblo trataba de inclinarse a adorar a Jehová, a nuestro Dios, él se daba de diferentes artimañas para que la adoración no llegara a nuestro Dios. De hecho, dice que Jeroboam en, en el reino en el reino del norte había colocado dos estatuas, dos imágenes de becerro de oro. Este becerro de oro, nosotros sabemos lo que nos gusta estudiar la Biblia, y aquellos que por ahí conocen un poco más en profundidad este tema, representa al toro, que es la imagen de esta entidad que es Baal. Este Baal, y a mí me llamaba la atención, y siempre me llamó la atención, por qué Baal era representado un toro? Hasta que un día me puse a investigar. Por allí un pastor que tenía en teología bíblica me decía que investigar era interceder, así que bueno, me puse ahí a investigar e interceder un poco, y empecé a ver las características del toro. Claro, el toro es un animal rebelde, muy difícil de dominar. De hecho, me llevó a ver hasta lo que hacen los mexicanos y también los españoles, que hacen esas corridas, y también que se encierran a querer domar un toro. Y claro, el toro tiene una actitud rebelde, eh, eh, es- Sí, se sí. revela contra todo, no es dócil. Y y ahí me caían un poco las fichas, porque decía, claro, por eso es que este espíritu, esta entidad, representa este animal, que podría haber sido otro, pero bueno,
estas naciones tenían estos dioses y que representaban la idolatría y que representaban para el pueblo de Israel la rebeldía. Y todos sabemos, o estos meses se nos ha estado enseñando en la casa, de que creo que el pecado que más nos separa de Dios es la rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía significa que cuando nosotros desobedecemos, no desobedecemos por omisión, sino con conocimiento. Es decir, se nos dijo, como a Adán y Eva, no comeremos de ese árbol de la sabiduría, del bien y el mal, y ellos fueron y cometieron pecado. Entonces, de acuerdo a lo que ya está establecido en la palabra de Dios, ese es un pecado de rebeldía, porque se rebelan contra Dios, no es un simple pecado. Entonces, como consecuencia, es la muerte espiritual, y lo vemos en ese mismo ejemplo que acabo de mencionar. Entonces, volviendo a este tema, vemos que este Baal, que este toro, representaba para el pueblo de Israel, el reino del norte, que en su mayoría fue gobernado por Jeroboam. Dice que Jeroboam fue el rey que perduró casi 60 años en el poder, y que fue uno de los reyes que más estuvo allí reinando sobre el reino del norte. Y no solamente estuvieron ellos, sino también dice que fueron otros también los reyes que completaron, pero este fue el más perverso. Mientras esto ocurría en el reino del norte, mientras esto ocurría en el ministerio del profeta Oseas, vemos que por el otro lado, en el reino del sur, que eran solamente contemplaban dos tribus, que era la de Judá y la de Benjamín, vemos de que en este caso hubieron cuatro reyes, y estos cuatro reyes, los más importantes, vemos de que fueron los que tuvieron temor a Dios y sirvieron a Dios. Es más, fueron un puente para que el pueblo de Israel se pudiera acercar a Dios y pudiera conocer al Dios vivo. Y estos fueron Usías, y estos fueron David, Josafat, Ezequías y Josías. Así como en el otro reino, en el reino de perverso del norte, no hubo ningún rey que adoró a Dios, sino que solamente adoraban a los dioses ajenos y a la idolatría. En el reino del sur sí acontecía cosas buenas, y eran los reinados de David, de Josafat, de Ezequías y Josías, y podríamos decir también de Salomón. Pero en el reino del norte no hubo ni uno solo que pudiera adorar a Jehová. Quiero compartirles, para ya terminar con esta breve introducción, lo que tiene que ver con el primer libro de Oseas, el capítulo 1, y lo vamos a dar lectura y vamos a leer. Esta dice que es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bien, esto era un poco la descripción entonces de lo que estaba compartiendo en la primera parte. Y aquí vamos al versículo 2, donde vemos que el desarrollo de este libro comienza con este título que dice La esposa y los hijos de Oseas. Dice versículo 2 del capítulo 1 del profeta Oseas, dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Bien. Me olvidé comentarles que esta versión que estaba leyendo es versión NBI. Y aquí vemos entonces cuando el Señor le habla al profeta Oseas y le dice que vaya
y que tome por una mujer que vivía de la vida, podríamos decir, que no era una mujer, no era el llamado de Dios hacia el profeta Oseas, no fue un llamado común y corriente. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer algo extraordinario. Claro, tuvo que ir y tomar por esposa a una mujer que vivía eh, a través de su cuerpo con una prostituta, como lo declara aquí la Escritura. Y esto tenía un fin. Y yo me pongo en el lugar del profeta y la verdad que no era fácil la tarea del profeta, porque eh, siendo judío y nosotros conociendo las tradiciones de los judíos, de los hebreos por aquel entonces, nos ponemos en la piel nos quisiéramos poner en la piel del profeta Oseas y es súper contradictorio, porque los judíos eh, eran muy temerosos de sus costumbres y de sus tradiciones y muy temerosos de Dios. O sea, eh, tener la plena convicción como profeta Oseas de poder determinar en su corazón, de ir y resolver una situación que Dios le estaba poniendo en su vida. Y no era fácil, porque le estaba diciendo, ve y toma una mujer que se dedica no a cosas buenas, sino que prostituye su cuerpo con otros hombres. O sea, era algo bastante difícil para el profeta, pero dice la palabra de Dios que él no se resistió, sino que dice la palabra de Dios que cuando Oseas fue, dice obediente. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 vemos que Oseas fue y tomó por esposa a Gomer. Gomer fue la esposa que se casó con el profeta Oseas, con la cual no solo se casa, sino que Dios también le pide que tenga un hijo con ella. Imagínense, hermanos, esta situación de que tenga que primero ir y buscar una mujer en uno de estos lugares donde están las prostitutas. Por ahí hasta me suena fuerte poder expresarlo, ¿no? En estos burdeles, en estas casas donde iban hombres a tener relaciones con estas mujeres, y de ir y buscar una mujer de esa. Un hombre judío, como sabemos que son, entrar a esos lugares de la noche y que no solamente tenga que entrar, sino que seguramente el Espíritu Santo le estaba revelando cuál era la mujer la que tenía que decidir. Y este hombre fue y lo hizo. Hoy vemos nuestros jóvenes que toman la decisión para casarse, pero están noviando y están orando mucho tiempo para poder lograr esto y tener la certeza de que es la mujer con la cual quieren compartir toda su vida. A nosotros también, a los casados también nos pasó. No es una decisión fácil. Bueno, en ese lugar estaba Oseas, pero con la carga de que tenía que ir a este lugar donde se prostituían las mujeres, donde vivían allí, y dice que no solamente se casó con esta mujer, sino que también dio a luz un hijo, y cuando dio a luz su primer hijo, Gomer, le puso Jezreel. Y este Jezreel tenía un significado para Dios, porque Dios a través de este acto que hizo Oseas, quería mostrarle al pueblo de Israel cuán ingrato era, porque así como el pueblo de Israel en el monte Sinaí había hecho un pacto, un compromiso, una promesa de que Jehová iba a ser su Dios, en este periodo el pueblo de Israel, el reino del norte, se había olvidado totalmente de Dios, se había apartado y se había ido en pos de estos becerros de oro, tras la idolatría de naciones que estaban que eran dioses ajenos que estaban en naciones vecinas y que por allí dice, hay un historiador, Josefo, que dice que
por allí buscaban a Dios cuando estaban en dificultades, cuando habían problemas con otras naciones, cuando habían guerras. Solamente se acercaban eh, a Dios cuando lo necesitaban de una manera, podríamos decir, sobrenatural, porque necesitaban el favor de Dios para poder vencer a sus enemigos. Eh, Así que bueno, este era el primer paso que tuvo que dar el profeta Oseas, y fue casarse con Gomer, no solo casarse, sino tener un hijo al cual lo llamó Jezreel. El significado de Jezreel, lo tenía por acá, dice que Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa de Jehú pague por la masacre en Jezreel, así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces Jezreel significa el que siembra, tierra de, tierra de siembra o el que siembra. Pero también teníamos una localidad muy cerca de Israel del Norte, que estaba del pueblo de Israel, eh, que estaba ubicada a 40 kilómetros aproximadamente, que se llamaba Jezreel. Y esta ciudad, este valle, no era cualquier valle, era un valle donde llevaba el mismo nombre que su primer hijo, que el primer hijo de Oseas, y donde allí se habían librado varias batallas y sobre todo muchas victorias para el pueblo de Dios, como por ejemplo la caída del rey Acab. Bien, sabemos que el rey Acab fue uno de los que perseguía a los profetas de Dios con su esposa Jezabel. Allí también, en este barrio, en este valle de Jezreel, muere por mano del guerrero Jehú, por la espada de Jehú, muere Jezabel, su esposa, que luego es comida por los perros. O sea, Jezreel podríamos decir que también representa lugar de siembra, pero también es un lugar donde vemos la victoria de Dios sobre sus enemigos. Bien, hasta ahí voy claro. ¿Alguna consulta, pregunta de todo esto que hablé en tan pocos minutos? ¿O algo que quieran aportar? ¿Yo? Bueno, sigo. Algo que me olvidé, que me salteé, hermanos, es que me parecía interesante compartir esto, que Oseas es el primer, se lo considera como el primer profeta de la gracia. ¿Por qué? Porque fue el primer evangelista de Israel y se lo compara con Lucas en el Antiguo Testamento, porque Lucas representa, es el libro que representa al hijo pródigo, y Oseas es el que representa a la esposa infiel, ¿bien? Gomer. Entonces, seguimos con la lectura de la palabra. Dice que no solamente tuvo un hijo, sino que también tuvo dos. O sea que pasó un tiempo, pasaron 2 o 3 años. Dice que Gomer volvió a concebir en el versículo 6 y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. O sea que acá estaba dando, Dios estaba a través de este nacimiento, le estaba diciendo al pueblo del norte: ustedes verdaderamente van a desaparecer, de ustedes no voy a tener compasión. Por eso el significado de lo que fue su segunda hija, que representaba esto.
indigna de compasión. El reino del norte no tenía compasión de parte de Dios, había perdido la compasión, había perdido la misericordia de Dios por el caso ya que habíamos compartido, por la desobediencia, porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo que no entendió el diseño de Dios para sus familias, para su vida. Entonces, de esta manera Dios le decía, bueno, se rebelan contra mí, me dejan a un lado, no me quieren como su Dios, yo quito mi protección de ustedes y los dejo a la deriva de todo lo que les pueda acontecer. Pero dice, pero, dice, en cambio, dice, tendré compasión de la tribu de Judá, o sea, de donde viene nuestro Salvador Jesús. Amén. Y dice que esta tribu no iba a ser salvada por mano de hombre, por espada, por batalla, ni caballos, ni jinetes, sino por Jesucristo el Salvador. Amén. Entonces ahí vemos las dos es decir, una nación que se divide en dos reinos, los dos reinos. El norte, en el cual está el profeta Oseas, vemos de que en este sector del norte el pueblo totalmente le da la espalda a Dios, mientras que en el pueblo, en el reino de Judá, es un pueblo que alaba y sigue a Dios. Pero esto tiene que ver mucho, mucho con los reyes. Amén. Dependiendo de quién estaba reinando, era cómo Jehová estaba operando en aquel lugar. Bien, habíamos dicho que su segunda hija significaba compadecida, que en griego significa también amor entrañable. Ese amor que tiene el buen pastor Jesucristo representa ese amor que Jesucristo tiene por sus ovejas perdidas. En contraste con la actitud de Dios, declara que va a tener compasión, como habíamos leído, del reino del sur. Precisamente dice que en el año 701 a.C. se lleva a cabo la derrota de Sennacherib a las puertas de Jerusalén en una sola noche. El ángel de Jehová dice que mató a 180.000 soldados asirios, y eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 19:32. Dice que detestado el hijo, pasado 2 o 3 años, nace otro hijo y a este le da como nombre Laomi, que significa no pueblo mío, que lo leíamos allí en el versículo también 9. Seguimos con la lectura de la palabra, dice versículo 10, dice, con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde se lo llamó pueblo ajeno, se lo llamará hijo de Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Amén. Vemos también donde vemos a un Dios de fuego consumidor, a un Dios que está ejecutando su juicio a causa del pecado de sus hijos, pero también vemos aquí en contraste un Dios de amor sobre el pueblo de Judá, y también vemos cómo va a ejecutar este plan de salvación para sus hijos, que es a través de un único jefe. Dice que va a unir a las dos naciones, y que su nombre será grande. Amén. ¿Alguna consulta, algo que quieran compartir, agregar sobre todo lo que estamos hablando, un poco de historia, un poco del libro de Oseas en esta noche? Bien, seguimos. Capítulo 2, versículo 1 dice, llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas, comparecidas. Castigo y restauración de Israel. Dice, échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Ahí viene uno de los reproches
hacia la casa de Israel. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo. La dejaré como el día en el que nació. Le pondré como un desierto, la pondré como un desierto. La convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Todo lo que está describiendo el profeta era lo que también estaba viviendo en carne propia, porque así como Dios a través de la vida y el ejemplo que estábamos leyendo, eh, era una profecía, pero una profecía vivida, hermano, porque eh, lo que el pueblo de Dios, el reino del norte le hizo a Jehová, nuestro Dios, es lo que le estaba haciendo su esposa infiel a Oseas, ¿bien? Porque si bien se dice que los historiadores dicen que los hijos que tuvo Gomer fueron hijos realmente del profeta Oseas, pero eh, cada vez que iba a tener un hijo, Oseas tenía que ir a buscarla a estos lugares donde frecuentaba o donde ella estaba con sus amantes. Amén. Se iba y mantenía relaciones con otros hombres cuando era una mujer casada, cuando era una mujer que ya tenía esposo, cuando era una mujer que ya tenía dos hijos, seguía prostituyéndose con otros hombres. Abandonaba su casa, abandonaba su familia, abandonaba a su sacerdote para ir en qué? En pos de otros hombres a mantener relaciones. Y esto es lo que Dios le habla a su pueblo. De la misma forma que esta mujer que tomó como esposa Oseas, Gomer, se iba, dejaba su hogar, dejaba a sus hijos y se iba en pos de otros maridos, de otros esposos, para tener, para frecuentar. De la misma manera, el pueblo de Israel abandonaba a Dios. Se iba y se prostituía con otros dioses. Iban y consultaba otros dioses. Y para eso, y para Dios, en ese caso, es abominación. Es algo, es un pecado de muerte, es rebeldía. No podemos, dice la palabra de Dios, servir a dos señores. Y en eso es muy claro. O seguimos a Jehová, Dios de los ejércitos, a nuestro Salvador, o seguimos como el pueblo del Reino del Norte, consultamos a los hechiceros, a los brujos, a los que tiran cartas, por ahí estamos, bueno, antes era común leer el diario en los horóscopos, el horóscopo en los diarios, ahora agarramos el celular y vemos que en las redes sociales hay mujeres, hombres, tirando las cartas por WhatsApp, por las redes sociales, yo lo he visto, y, y le dan una palabra y la gente va y busca ayuda, ayuda eh, en la parte familiar, en la parte financiera, podríamos decir también en la parte sentimental, van y buscan ayuda en estos dioses que solamente son, que nosotros sabemos que ya se nos ha revelado, que solamente son espíritus que operan a través de esa persona. Y son espíritus malignos, son espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el enemigo es desviarnos del diseño de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dios tenía un diseño tanto para el reino del norte como el reino del sur. Pero el reino del norte, ¿qué hizo? Levantó sus propios dioses y allí en pos de esos dioses se iba abandonando a Jehová,
al verdadero Dios por ir y revolcarse y ir a consultar a esos dioses en vez de esperar la voz de Dios. Y eso es lo que hablaba el profeta Oseas por aquel periodo, por aquel entonces a ese reino que se estaba yendo en pos de dioses ajenos a la idolatría de los países que estaban cerca de él. Versículo 7 del capítulo 2 dice, con ardor perseguirá a sus amantes y, al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. ¿Bien? O sea, acá Dios le está diciendo a su pueblo, yo soy tu proveedor, yo soy el que te lleno de favor, yo soy el que te lleno de la abundancia, porque habla de qué, del grano, habla del vino, habla del vino nuevo, habla, y habla del aceite, y esto nos representa, nos habla en un ámbito espiritual, nos habla de qué, de la abundancia espiritual en nuestra vida que nosotros que sabemos como hijo de Dios que está por encima de la riqueza material. Entonces le decía Dios a su pueblo, yo les doy el grano, yo les doy el vino nuevo y el aceite, y les hago multiplicar sus riquezas. Es decir, y les hago multiplicar. Y así todos van a los falsos dioses. O sea, Dios nos está hablando a nosotros en primer lugar, creo, en esta noche. ¿Dónde está, dónde está nuestro corazón? No digo que nosotros vayamos y consultemos a los brujos o tengamos un altar en nuestra casa de un santo y prendemos vela y esas cosas, pero a veces tenemos pequeños dioses en nuestra vida que le prestamos más atención a ellos que al Dios verdadero. Y a veces nosotros somos también esos dioses. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones no preguntamos a Dios. Hacemos las cosas y sin consultar a Jehová. Yo si hay algo que he aprendido en la palabra de Dios es sobre el rey David. David cada vez que tenía que hacer algo importante, a pesar de que fue un hombre que se equivocó, que metió la pata, pero dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él cada decisión que tenía que tomar antes de salir a una batalla, iba y consultaba a Dios. Y eso habla de un hombre que es conforme al corazón de Dios, que es temeroso de Dios, que es un hombre que no se deja llevar por su propio conocimiento o pensamiento o quizás razonamiento, sino que consulta a Jehová, porque dice que aquel que consulta a Jehová, todo le irá bien. Y como Dios es un Dios bueno, nuestro Padre es un Dios bueno, no quiere que a sus hijos le vaya mal. Pero muchas y en reiteradas ocasiones nosotros tomamos decisiones a la ligera, no consultamos a Dios y después nos vemos involucrados en problemas que quizás no podemos resolver con nuestras propias fuerzas, no podemos resolver con nuestro conocimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí nos acordamos de Dios. ¿Cuándo? Aquellos que se acuerdan de Dios. Algunos quizás ni siquiera se acuerdan y siguen tomando decisiones que solamente lo van a llevar al camino de angustia y de dolor. Por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos, siempre tenemos que hablar con el Espíritu Santo y poder preguntarle qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra asignación? Si está bien en los lugares donde, incluso hasta dentro de la iglesia, en los lugares que ocupamos en el liderazgo de la iglesia, de preguntarle a Dios si realmente es esa la tarea que Dios me tiene asignada en su reino. A veces hasta somos más buenos que Dios y queremos estar en todas las áreas de la iglesia y no podemos porque no llegamos con los tiempos, con los horarios. Entonces,
servimos a veces mal en esas áreas. ¿Y qué pasa? Y nos preguntamos, ¿estaré bien haciendo las cosas? No, nos preguntamos mal, tendríamos que haber preguntado ante Dios, preguntarle, Dios, esa es mi asignación, ¿es para lo que vos me querés? Tanto dentro de la casa o cualquier ámbito donde nosotros nos movemos, hermano. Hay que tener, cada movimiento nuestro tiene que ser estratégico. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Y a donde el enemigo nos ponga una trampa, nos caemos y quedamos prisioneros de las tinieblas. Dice versículo 9 del capítulo 2 que seguimos leyendo, dice, por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, le dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez, voy a exhibir su vergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes, devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. La convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ella. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrenda a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Que nuestro único amante sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no que seamos como esta mujer que tenía un esposo y que dejaba su hogar, dejaba su casa, ¿para qué? Para ir y tener relaciones con otros hombres. ¿Bien? Ana. Y aquí en en el capítulo 3 ya vemos que Dios cambia su expresión hacia su pueblo, porque en el versículo 1 dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos, se deleiten con las tortas de pasas que le ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirían mucho tiempo sin rey ni gobernantes, sin sacrificios, ni altares, ni efod, ni ídolos, pero después los israelitas buscarían nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y sus bondades. Bien, entonces vemos acá el amor de, de Padre que tiene nuestro Dios, porque a su vez vemos de que hay un juicio sobre la nación del norte, pero vemos que también hay amor, compasión y misericordia para que darle una nueva oportunidad y para que dejara de irse en pos de estos dioses que solamente hacían que vaya y se aleje de Dios para volverse al único Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, el único que puede, que sabe y que puede amarnos porque somos su creación. Amén. ¿Qué mejor amor vamos a tener de un Padre que fue el que nos creó? Amén. Pero a veces, bueno, estamos cegados, a veces no escuchamos, no atendemos la palabra de Dios y no somos diligentes, como dice la palabra de Dios, sino que somos personas que incapaces y tomamos decisiones fuera del diseño de Dios y vemos las consecuencias para nuestras vidas. Pero qué bueno es que tenemos un Padre que nos ama y nos ama, que dice que entregó a su Hijo para que hoy pudiéramos estar aquí compartiendo este tiempo de leamos la Biblia
y también compartiendo de su amor, de su grandeza, de sus verdades y de toda esta hermosa historia que hemos podido compartir y desarrollar en esta noche. Bien, hermanos, ahora sí les pregunto, ¿tienen alguna consulta o algo que quieran a- agregar o compartir acerca de este profeta y del libro de Oseas? Algo que el Señor le haya revelado. Sí, a mí cuando vos estabas leyendo, ¿no? Me llamaba la atención que dice, bueno, compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga de media de cebada. Eh, o sea, la compró como esclava. Ahora, mi pregunta, ¿no? ¿A quién se la habrá comprado? O sea, de quién sería esclava esa mujer, ¿no? Para que Claro, tenga ese valor. Entonces, bueno, yo me hacía eh, conclu- mi propia consulta, ¿viste? Eso me llamó la atención. y estas mujeres, Aldo, trabajaban en estos burdeles, en estos lugares, y obviamente debían tener alguien quien, eh, quien las patrocine, podríamos decir, que quien Claro, las emplee. sí, sí, O claro, sea, entonces, una vez que se iba de la casa y volvía a esos lugares, eh, o sea, tenía que haber pagado para poder traérsela y ya quedársela a él otra vez. claro. Pero bueno, cada vez que ella decidía irse de la casa de su esposo, se iba nuevamente a estos lugares donde iba a encontrarse con otros hombres. Claro. Un Bien. proxeneta le llamaríamos hoy. Claro. Mm, Sí, sí, sí. correcto. Eh, Sí, sí, Mm, sí, sí. Un sí, gigoló también. sí, sí, pensaba yo que al igual que otros profetas, como vivió en carne propia. Entonces, Sí, pensaba en Ezequiel cuando vimos Ezequiel, como para llegar a profetizar era algo personal lo que estaban viviendo. Y de esa manera es que pudieron hacerlo. Lo mismo que Jeremías, mm, Isaías. Eh, y por ahí, tal vez hoy, cuando nosotros vemos el profeta en el Nuevo Testamento, como que ocupa otro rol, ¿sí? No, no se lo ve así como en esta situación. Consideremos acá como que era el vocero de Dios, ¿sí? Si él no sí, hablaba, como que no había palabra, pero la vivió dura la vida, sí. Oseas. No fue fácil estar en los zapatos del profeta. A mí, como les decía, me quedó muy grabado esto que encontraba de que, así como Lucas se les representa el Evangelio de donde vemos la enseñanza del hijo pródigo, en Oseas vemos la enseñanza de la esposa infiel y mm, en carne propia, como decías vos, Pablo. ¿Mm? ¿Sí? Sin embargo, la promesa cuando le dice, eh, una vez que la rescata y una vez que la lleva al desierto, como para que ahí llore sus penas, cantando, ¿sí? Aquellas canciones de cuando lo conoció, lo conoció, o sea, digamos, bueno, Ujú, haciendo la figura cuando Israel, ¿sí? Eh, va con los cánticos, con aquellos que conoció al Señor. Y por ahí cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿cómo podemos llegar a vivir esos desiertos en los cuales ujú, vamos a ir con esos cánticos que son los que nos acercaron al Señor? Depende de nuestra generación, ya sea con tal vez alguno con coritos, tal vez algún con otro tipo de canción, porque veamos como que ha ido cambiando la música en los últimos tiempos, depende de las generaciones. Pero le dice el Señor, ya no me llamarás más Señor, sino que me llamarás esposo mío. Me gusta esa frase ahí como termina esa pequeña historia. ¿Sí? Ya no me dirás más Señor, le dice a Israel, haciendo la similitud con la esposa, sino que me llamarás esposo mío. Me gusta ahí cómo ujú. termina. Sí, muy linda esa parte. Muy linda. Pero Ujú. sí, tal cual. Hay otro ejemplo que habla del pueblo de Israel cuando fue exiliado por Babilonia y dice que a orillas del río, eh, Que de va. uno de los ríos que va,
dice que las mujeres se ponían a lavar la ropa allí, se juntaban y se ponían a alabar al Señor, y allí se les venía a la memoria de aquellos tiempos donde alababan al Señor en el templo, donde eran una nación. Y claro, eso habla de que cuando nosotros nos alejamos a Dios, creo que los salmos son los que por ahí nos tenemos esa conexión, ¿no? Sí, sí, Y lo otro, sí, y lo otro lindo que cuando vos hablabas, Pablo, se me venía la imagen a la mente de que cómo es un padre que nos ama tanto, ¿no? Vemos a través de la figura del profeta, ahí en la mujer, en el lodo, podríamos decir, en las tinieblas, y siendo el esposo a pagar a pagar un dinero para poder rescatarla de nuevo y que vuelva a los brazos de su esposo. Y eso habla del amor de Dios hacia nosotros que somos sus hijos y que representamos a la iglesia, a la esposa. sí, la verdad, muy,